participantes e invitados a esta nueva conferencia correspondiente al ciclo de conferencias del Diplomado de Formación para Gerentes del Sector Salud Nacional. Mi nombre es Yaide Delgado, les voy a estar acompañando durante esta sesión, además de invitar a nuestros coordinadores académicos, a quienes les doy la cordial bienvenida este día, el doctor Mario Patiño, el doctor Gustavo Villasmil, el doctor Julio Castro, y a todo el equipo IESA, quien les va a estar brindando soporte. Vamos a contar con un invitado, el doctor Emilio Casariego, quien va a conversar acerca de la telemedicina para el sistema de salud. Recordarles antes de dar inicio que pueden hacer sus preguntas y respuestas a través del chat y nosotros con gusto, una vez finalice la sesión, se las vamos a leer a nuestro invitado. Le dejo la palabra al doctor Mario Patiño y disfruten esta actividad. Gracias, Yaide. Pues nos encontramos nuevamente en este ciclo de conferencias para la Venezuela de hoy. Hoy para tratar un tema que además es muy pertinente para los efectos del diplomado sobre telemedicina para el sistema de salud, y de ahí pues tenemos el gusto de tener para conversar sobre este tema al profesor Casariego, Emilio Casariego, un profesor y amigo. Emilio, pues además tiene experiencias que compartir en este aspecto. Un poco sobre el currículum de Emilio. Emilio es médico internista, doctor en medicina y cirugía, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, expresidente de la Sociedad Gallega de Medicina Interna y de la Sociedad Española de Medicina Interna. Coordina actualmente el programa de formación continua de la CEMI, de la Sociedad Española de Medicina Interna. Se desempeña como jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Augusti de Lugo, España, servicio que ha tenido múltiples reconocimientos, entre ellos la acreditación de excelencia por parte de la Sociedad Española de Medicina Interna. Emilio además es investigador principal en más de 18 proyectos de investigación, jefe del grupo de investigación Fisterra, que tiene el financiamiento de la Junta de Galicia, director del proyecto Hogar Digital centrado en telemedicina, y de ahí parte la experiencia, y monitorización domiciliaria financiado por la Unión Europea. Emilio además es miembro del Comité Científico de Guía Salud y del Comité Técnico para el Abordaje de la Cronicidad, todos programas dependientes del Ministerio de Sanidad de España. Es evaluador de proyectos de investigación para el Fondo de Investigación Sanitaria de España y es autor de más de 100 publicaciones en revistas indexadas, tanto en España como a nivel internacional, de más de 20 capítulos de libro y más de 150 comunicaciones en congreso, receptor de múltiples premios tanto nacionales como internacionales. De las últimas publicaciones, Emilio, que tuve la oportunidad de compartir con nuestros estudiantes del diplomado, están las recomendaciones del Foro Internacional de Medicina Interna acerca del uso de la telemedicina en el ámbito hospitalario, que se publicó en la revista Clínica Española, y ese artículo pues lo hicimos circular recientemente. Bueno, con esto quiero darle la más cordial bienvenida a Emilio, compartir con él estos próximos minutos. Para mí realmente es un auténtico gusto y placer hacer esta presentación de este colega y amigo. Adelante, Emilio. Pues muy buenas tardes a todos y un saludo muy cordial desde España. Realmente para mí es un verdadero privilegio estar hoy con todos ustedes compartiendo estos minutos. No puedo más que agradecer a la escuela y en especial al doctor Patiño esta amable invitación que me da la oportunidad de estar con ustedes hoy, y realmente espero estar a la altura de las expectativas de lo que ustedes esperen de mí. Realmente de lo que se trata es que en los próximos minutos no solo pasemos un rato agradable, sino que además pueda hacerles aportaciones útiles para el desempeño de su vida profesional. Ojalá que sea así, y esto es realmente lo que más deseo. Bueno, mi disertación va a empezar hablando de una herramienta muy común, que es la cama. La cama en los hospitales es un elemento muy importante. Para los gerentes es realmente una unidad de medida, ¿no? Cuando se dice cuál es el tamaño de un hospital, este se mide en camas, y todos sabemos que un hospital de 1000 camas no tiene los mismos servicios o las mismas prestaciones
que un hospital de 100. Además, también es verdad que los médicos utilizamos la cama como una medida de lo que puedo hacer. Si a un paciente le tengo que hacer una biopsia o le tengo que hacer alguna prueba compleja o una cirugía, necesitamos una cama donde tener a ese paciente ingresado. Y también es una medida muy importante para el paciente. Les puedo contar la anécdota de mi propio hospital hace ya más de 30 años, cuando un paciente ya harto de esperar de que no lo llamasen para ser operado, asaltó una noche al hospital, se coló dentro y se encadenó una cama al grito de "aquí no me sacan si ustedes no me operan". Pues realmente la cama es algo muy importante. Lo que pasa es que con el paso de los años las perspectivas cambian y el cómo vemos las cosas se va modificando. Y a medida que pasa el tiempo, cosas que teníamos muy claras de cómo son, se han modificado de una manera notable. Y también existe una percepción de cómo puede ser en el futuro. De la misma manera que un cuadro tan clásico de la pintura española como este se ha modificado para artistas y también para los espectadores comunes, también es verdad que la percepción de cómo debe ser el hospital ha cambiado en los últimos años y la utilidad de la cama también se ha modificado de una manera totalmente evidente. Y así, mientras pensamos que un hospital es sobre todo lo que se ve en la parte de arriba, el trabajo alrededor de una cama con un paciente muy crítico, bien es verdad que en todos los hospitales de todos los países existen pacientes que no necesitan ese nivel de cuidado. Y la imagen de abajo también nos está enseñando una cosa que es cada vez más cierta. Pacientes que prefieren estar en su casa y atenciones que hace 10 años no podíamos hacer en el domicilio, ahora se pueden hacer simplemente porque la tecnología está cambiando de una manera tan veloz, tan deprisa, que cada vez más es posible un control muy estrecho de pacientes que no comparten edificio con nosotros y donde es posible no solamente hacer un cuidado de excelencia, sino también prevenir las posibles complicaciones que pueden ocurrir en las próximas horas o días. Por lo tanto, el concepto de hospital está cambiando y lo que antes todo se hacía alrededor de la cama hospitalaria, ahora empieza a modificarse y empieza a cambiar de una manera radical sobre el concepto de telemedicina y de telesalud. El concepto telesalud, como ustedes saben, es realmente amplio e incluye múltiples cuestiones de gestión, investigación, formación. La telemedicina con la telemonitorización es una herramienta que los profesionales sanitarios podemos utilizar para el cuidado de los pacientes y para tomar decisiones clínicas en la distancia. Partamos de eso porque esto es la clave. Decisiones clínicas en la distancia, y eso se fundamenta en una relación bidireccional eficaz entre el facultativo o el personal sanitario por un lado y el paciente en un edificio diferente a donde está este profesional. Si bien a veces se nos dice que la telemedicina es hablar por teléfono, realmente en su concepto más claro es que sea posible este contacto bidireccional no solo de hablar o de enviar la imagen o de enviar mensajes, sino también de enviar las constantes médicas, de hacer un electrocardiograma, de medir los registros de los dispositivos implantados de manera en tiempo real, por ejemplo, de un marcapasos, el manejo de la bioquímica seca o la interpretación de una ecografía realizada en ese mismo momento. Todos estos son ejemplos de tecnologías que hoy en día existen y que permiten acercar al paciente, al profesional, sin que compartan la misma habitación. Y esto tiene que ser útil no para tener un registro de lo que ocurre, sino también para tomar decisiones en las distancias. Por lo tanto, en este concepto de lo que les estoy hablando, la telemedicina es una reunión de varias cosas. Por una parte, toda una serie de aparatos, los wearables, que se dicen
en el argot más o menos actuales, ¿no? Esos dispositivos que se llevan puestos y que permiten medir múltiples cosas en el paciente en tiempo real y transmitirlos a través de diferentes sistemas a otro sitio. Cosas tan sensibles como el pulsiosímetro, pero también como los registros de uno de los relojes inteligentes actuales. Por lo tanto, telemedicina no solo es hablar por teléfono, que se ha quedado ya como una herramienta más de la telemedicina, quizá la más obsoleta, sino que, y no es tampoco el envío de la imagen. También es importante, pero son otras muchas cosas que se pueden hacer de manera continua para valorar la situación de un paciente. Por una cosa es recolectar datos, pero luego tiene que haber un sistema que permita que esos datos que se cogen en el paciente se integren de una manera rápida en su propia historia clínica. Por lo tanto, el siguiente punto de interés es que la telemedicina en el mundo hospitalario debiera de contar con una conexión entre lo que está ocurriendo en el domicilio del paciente con la historia clínica electrónica que maneja el profesional sanitario en el centro sanitario donde lo atiende. De esta manera, esto es lo que ocurre en mi hospital. El paciente recoge sus datos, en este caso es la temperatura, la tensión arterial, el peso y la saturación, y a través de un sistema estos datos nos llegan hasta nuestra historia clínica electrónica, integrándose como una pantalla más. Vale, esto está muy bien y es la parte tecnológica del asunto, pero lo importante que tenemos que resolver los sanitarios es cómo arreglamos con estos datos. Por lo tanto, recibir datos es importante, pero lo importante, lo realmente importante, es que esos datos se transformen en una respuesta clínica eficaz e inmediata. En nuestro caso, esto se resuelve disponiendo de una sala virtual a modo de una planta de hospitalización, donde el personal lo que está manejando son registros de pantalla de los pacientes, así como la conexión directa telefónica o por vídeo con los pacientes que están en casa. Esto permite recolectar datos y dar una respuesta clínica. Lo que hacemos los profesionales sanitarios es transformar esa información que recibimos en decisiones clínicas útiles para el paciente. Bueno, realmente esto es la base de cómo es esta herramienta. Cuando tenemos que iniciar la telemedicina en cualquier hospital, tenemos que tener en cuenta que no es una herramienta demasiado compleja. La programación informática hoy en día está disponible, se puede diseñar sin demasiadas complicaciones. El equipamiento básico es barato. Por lo menos en mi hospital no se ha contratado personal extra, simplemente se ha reorganizado el ya existente, puesto que al hacerlo así hay otras funciones que se dejan de hacer. Es muy importante que el personal que hace esto tenga en cuenta que no es lo mismo tratar al paciente en la distancia que tenerlo delante. Hacerlo de esta nueva forma requiere un nuevo aprendizaje, pero su curva de aprendizaje es relativamente breve. Y por último, tener en cuenta que lo que estamos aprendiendo es útil para diferentes patologías. La manera de manejarse, la manera de compartir, la manera de trasladar al paciente decisiones puede ser común en diferentes patologías. Por lo tanto, la segunda idea que debemos de trasladar es, bueno, la telemedicina es una herramienta que es asequible y que se puede incluir en el repertorio de actividad de un hospital o de una cadena de hospitales sin demasiados problemas. Y de esta manera se está utilizando para múltiples formas. Para cuestiones diagnósticas, es habitual que a los hospitales lleguen fotos de lesiones de pacientes o incluso vídeos, o que los radiólogos de diferentes hospitales compartan escáner o resonancias y se digan unos a otros, ¿a ti qué te parece?
También es habitual que se utilice para el control de patologías crónicas y es menos habitual, pero también se ha empezado a hacer para el manejo de patologías agudas. Lo que yo les puedo contar es cómo ha ido nuestra experiencia y cómo este desarrollo nos ha ayudado y en la medida en que fue. Y para nosotros todo comenzó en el año 2014, cuando obtuvimos una beca de la Unión Europea para hacer un diseño de lo que llamamos en su momento Hogar Digital, que esto era cómo transformar la casa del domicilio, el domicilio del paciente en una extensión del hospital. Y cuando obtuvimos la tecnología más básica, nos planteamos empezar por la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca es una patología que manejamos desde hace siglos, es la causa de ingreso más frecuente en mi servicio y por lo tanto parecía razonable que empecemos por una enfermedad muy frecuente. Si además empezamos ya con pacientes que han ingresado varias veces, son pacientes ya conocidos, con ingresos previos, con una patología muy crónica y con una evolución de la enfermedad muy conocida. Llevamos siglos enfrentándonos a esta enfermedad y sabemos cómo se desarrolla y por lo tanto parecía razonable ver si nosotros éramos capaces de mejorar lo que se hacía normalmente. Y entonces para eso, en nuestro contexto, en el contexto del estudio y de la implantación, decidimos hacer un ensayo clínico, más o menos, sobre un estudio de cohortes, donde en mi hospital se manejaron en el plazo de 6 meses a 59 pacientes que cumplían estas condiciones de tener insuficiencia cardíaca crónica. Los manejamos con telemedicina y con un sistema de respuesta que ya teníamos implantado, que era la unidad del manejo del paciente crónico con insuficiencia cardíaca, que no es más que una organización de internistas alrededor de la enfermedad. A estos 59 pacientes los seguimos durante 16 meses. Yo trabajo en Galicia, esto es lo que hicimos en mi hospital y lo que hicimos fue sacar los datos de cómo lo hicieron en los otros 14 hospitales que existen en nuestra red en Galicia, con 2 grupos control iguales y haciendo un matching por edad, sexo y diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Hicimos 2 grupos por 2 informáticos diferentes para tener la seguridad de que lo estábamos haciendo bien y lo seguimos también al mismo tiempo. Cuando lo analizamos, pudimos ver que los pacientes que se seguían por telemedicina tenían una reducción de ingresos del 76%. Y esto es realmente importante, porque si lo ponemos en grandes números, es que por cada 100 pacientes seguidos, al cabo de año y medio, aún no año y medio, se evitan 272 ingresos hospitalarios y además no solo se evitan ingresos, sino que su mejor control redunda en una menor mortalidad. Fíjense ustedes que estamos haciendo un tratamiento de seguimiento por una unidad de gente que sabe de insuficiencia cardíaca, pero que no utiliza diferentes tratamientos, que no maneja avances diferentes. Simplemente lo que hace es un seguimiento más cercano con un control más próximo que permite controlar, por ejemplo, el peso y saber cuando el paciente está engordando y, por lo tanto, actuar más deprisa para evitar las descompensaciones cardíacas. Por lo tanto, en esta situación parece claro lo que está ocurriendo. En patologías crónicas somos capaces de reducir los reingresos al mismo tiempo que reducimos la mortalidad. Y esto es realmente importante porque con el paso del tiempo lo hemos podido repetir en otros pacientes crónicos. Y en todos los casos siempre hemos tenido resultados parecidos. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que nosotros entendemos que los motivos en los que se basa es que somos capaces de hacer una vigilancia muy cercana en los momentos más críticos de la enfermedad, cuando empieza una descompensación o cuando se van de alta de los hospitales. Los facultativos y las enfermeras que llevan a los pacientes
hacen una actitud proactiva, con un control estrecho de los pacientes para mantener los objetivos. Son personal entrenado en consultar dudas y atender a los problemas que se puedan presentar y a resolver los ajustes precisos, por ejemplo, medicaciones complejas o complicadas. Y también es verdad que los pacientes aceptan bien este tipo de control siempre que el plazo sea breve. De hecho, nosotros procuramos no tener nunca un seguimiento superior a 12-14 días. Estos creemos que son las razones por lo que esto ha funcionado bien en pacientes crónicas. Y de repente vino la pandemia y lo que nos había salido bien en la insuficiencia cardíaca, de repente pensamos, ¿y podría servir en el COVID-19? Realmente estábamos un poco preocupados, más que preocupados, totalmente asustados, porque se trataba igualmente de hacer un control domiciliario, pero esta vez de pacientes que no habíamos visto nunca, que tenían una prueba, una PCR positiva, con una patología aguda y no crónica, y además de una patología que en ese momento no se sabía nada. Era una patología totalmente desconocida. Aún así pensábamos que a lo mejor si a pacientes seleccionados por los que se pensaba que iban a estar graves en un tiempo breve, si los seguíamos, a lo mejor éramos capaces de adelantar su venida a urgencias. Y con eso empezamos a controlar a los pacientes. Y en un primer estudio lo que pudimos hacer es decidir a quién tenemos que seguir. Bueno, al principio tuvimos muchos ingresos hospitalarios de repente y decidimos que, bueno, como no teníamos ni idea de la enfermedad, pues lo mejor que podemos hacer es seguir a las altas hospitalarias a ver cómo van. Y pronto descubrimos también que era bueno que siguiésemos a aquellos que les hacíamos una PCR, porque pronto descubrimos que entre que la PCR era positiva y que el paciente se ponía grave, pasaban 5 o 7 días y que en ese tiempo a lo mejor podíamos actuar antes y traer al paciente al hospital cuando estaba menos grave. En la primera ola que hubo en España, aproximadamente en marzo-abril del 2020, seguimos a muy poquitos pacientes, poco más de 300, pero aprendimos cómo se hacía este procedimiento y sobre todo médicos y enfermeras aprendieron a manejar este sistema. Y así establecimos un sistema de trabajo con facultativos que trabajaban a tiempo parcial, con enfermeras que trabajaban a tiempo completo, que dependiendo que la plantilla que estaba trabajando cambiaba según el número de pacientes a su cargo, pero sobre todo teniendo un sistema de trabajo previamente establecido, un protocolo que nosotros al principio actualizábamos semanalmente, lo cual era lógico porque no teníamos ni idea de cómo iba esto. E intentando ser como éramos en la insuficiencia cardíaca, con tareas proactivas, dedicándonos al paciente y sabiendo claramente qué era lo que teníamos que hacer. El hacer este tipo de cuestiones así, teniendo bien protocolizado y estructurada la atención, creemos que fue como fue el éxito de esta circunstancia. Y así pudimos ver que lo seguimos haciendo y en la tercera ola, que fue en diciembre del 20, febrero, marzo del 21, atendimos a muchísimos pacientes. Tanto que llegamos a controlar simultáneamente a más de 600 y manejamos un montón de pacientes. Cuando comparamos lo que hacíamos en nuestro hospital con el resto de los hospitales de Galicia, lo que pudimos ver es que cuando los manejamos por telemedicina a aquel grupo de pacientes más grave, no a todos, sino aproximadamente al 20% más grave, reducimos las visitas a urgencias, reducimos claramente el número de ingresos hospitalarios comparado con los hospitales de nuestro entorno. El tiempo de estancia en el hospital era más breve, posiblemente porque los traíamos antes. Y, sorprendentemente, se nos morían también un poco menos. Por lo tanto,
vigilar a los pacientes en el momento en que se infectaban, y no a todos, sino a una parte significativa de las mismas, aquellos que creíamos que estaban más graves, tenía buenos resultados para el hospital porque no se llenaba de tanta gente, y tenía buenos resultados para los pacientes porque ingresaban menos, fallecían menos y estaban menos tiempo ingresados. Y además, pudimos observar también otra cosa. Un estudio diferente que todavía está online, pero no está publicado, tiene referencia, pero solo se puede disponer online. En él valorábamos qué pasaba cuando a un paciente le dábamos de alta y a su salida inmediata del hospital lo seguíamos durante un plazo breve entre 7 y 10 días. Pues lo que pasó fue que también se pudo demostrar que este seguimiento después del alta en esta patología tenía beneficios. El mayor beneficio, el más relevante, es que el ingreso del paciente era claramente inferior en nuestro hospital que en el resto de los 13 hospitales de Galicia. Nada menos que 2 días menos de estancia media. Y no solo eso, sino que reingresaban algo menos y que la segunda hospitalización, cuando se producía, también tenía 2 días de estancia menos. Seguramente esto solo significa que cuando un facultativo sabe que ese paciente va a ser seguido al alta, es más tendente a darle el alta más precoz. No necesita tanta seguridad de que al paciente le va a ir mal, porque sabe que lo van a seguir. Y por lo tanto, es una buena técnica para descongestionar el hospital en tiempos de muchas vicisitudes. Por lo tanto, incluso en patologías agudas y poco conocidas, la telemedicina puede ser una herramienta que puede ayudar tanto al hospital como a sus pacientes. Pero ustedes pueden decir, bueno, eso está muy bien, pero a lo mejor resulta, a lo mejor resulta que no es una técnica segura. Bueno, lo que nosotros hemos podido comprobar con los miles de casos que ya hemos llevado es que los pacientes que fallecen en su casa lo hacen por patologías previas y realmente no por el COVID. Esto es, que el tiempo que tenemos en seguir a ese paciente entre que se pone realmente grave y que lo podemos desplazar al hospital es mucho más breve que la evolución de la enfermedad. De esta manera, no solo le podemos decir que no falleció nadie por el COVID durante el seguimiento en su casa, sino que fallecieron por enfermedades crónicas previas que ya sabíamos que existían, sino también que cuando hubo que hacer traslados al hospital, en ningún caso se hizo en una situación de emergencia extrema. Y de hecho, no ocurrieron situaciones de emergencia extrema en el domicilio. Por lo tanto, el seguimiento, tanto en situaciones de insuficiencia cardíaca, patología crónica, como en casos agudos, COVID-19, realmente ha sido eficaz en el sentido de que ha sido un método seguro. Y además de ser seguro, es un método bien tolerado, siempre y cuando los seguimientos sean breves. Nuestros datos en COVID-19, ya con más de 3.500 pacientes y con tiempos de seguimiento relativamente amplios, podemos decirle que la inmensa mayoría de los pacientes se ven menos de 15 días, menos del 10% necesitan más de 10 días, la gente se adhiere bien, solamente tuvimos 3 abandonos, menos de un 1 por 1000, y que el protocolo la gente lo sigue de una manera correcta. El 80% aproximadamente sigue de manera correcta el protocolo tal y como se lo indicamos. Y después, aquellos que lo siguen no del todo bien, pero suficientemente válido para saber cómo ocurren las cosas, son un 10% y en otros 10% la cumplimentación es mala. Por lo tanto, entendemos que es un sistema no solo seguro, sino que está bien aceptado por los pacientes. Siempre, insisto, que sean breves,
todos los problemas los tenemos siempre a partir del día 14 o 15 de seguimiento. Y estos buenos resultados se obtienen, entendemos nosotros, por los mismos motivos que se obtuvieron los buenos resultados en los pacientes con patologías crónicas. El estar cercanos, el ser útiles, el hacer los ajustes precisos, el resolver problemas menores, el retirar la angustia, el ser capaces de dar tratamientos incluso muy simples para patologías banales, el que se sepan observados de manera estrecha. Todas esas son circunstancias totalmente humanas que hacen que el paciente se sienta más seguro en su domicilio y decida ir menos a su casa. Y seguramente evitamos ingresos innecesarios y evitamos también problemas por efectos secundarios o de los fármacos o también por intervenciones en el hospital. Como consecuencia de ello, muy recientemente, el Foro Internacional de la Medicina Interna, que agrupa a unos 20 países de Europa, España y Portugal, y de América, realizó un trabajo sobre cuáles serían las recomendaciones para la implantación de la telemedicina en el ámbito hospitalario. Pueden encontrar esta revista, es una revista española, y pueden encontrar esto en internet con mucha facilidad. Es una revisión narrativa que se hizo por una metodología Delphi, donde participamos 48 expertos de 20 países, todos ellos internistas, y se establecieron al final un conjunto de 24 recomendaciones sobre cómo se debe de implantar la telemedicina en los hospitales. Si es de su interés, por favor, échenle un ojo porque les daría o les puede dar sugerencias y recomendaciones muy sencillas que pueden ser útiles para la implantación en su ámbito de trabajo. Y no solamente es útil en lo que le he señalado, ha demostrado ser útil en otras circunstancias. En estas circunstancias yo tengo menos experiencia, pero en mi hospital se utiliza para el control de pacientes paliativos. De acuerdo con la familia, cuando la situación es muy mala, lo seguimos en domicilio. De la misma manera, en pacientes que tienen que ingresar para poner tratamientos endovenosos largos en situaciones complejas. En estos momentos tenemos un paciente con un acceso hepático, que lo pueden hacer en su casa, y en otras múltiples circunstancias que van desde otras descompensaciones crónicas para el manejo de síntomas, como puede ser el dolor, para hacer el diagnóstico en centros aislados, etc. Por lo tanto, existe un montón de patologías donde la misma estructura, la misma tecnología, el mismo personal puede manejar al paciente que está en su domicilio de una manera confortable y segura para su seguimiento. Por lo tanto, como conclusiones de todo lo que les estoy contando, quisiera que les quedase claro que la telemedicina es una herramienta más que tenemos el personal sanitario para manejar a nuestros pacientes. Es una herramienta bastante sencilla, bien aceptada y cuya curva de aprendizaje es breve y que sirve para múltiples circunstancias simultáneas, la misma estructura para diferentes patologías. Y esas patologías pueden ser tanto agudas como crónicas y se ha demostrado que reduce, tanto en las crónicas como en las agudas, la menor afluencia de urgencias, que reduce los reingresos hospitalarios, que reduce el tiempo de estancia de ingreso hospitalario y que reduce la mortalidad. Por lo tanto, tiene bastantes beneficios, siendo además muy segura. Es una herramienta segura en todas las situaciones, que además tiene buena adherencia. Por lo tanto, para nosotros es claro que las organizaciones sanitarias del nivel que sea, donde estén situadas, debieran incluir esta herramienta en su catálogo de prestaciones, porque es capaz de hacer o de ayudar a realizar muchos procedimientos y situaciones en múltiples circunstancias de una manera sencilla y, por lo tanto, podría ser una herramienta que con relativa sencillez se podría incorporar al catálogo de muchos hospitales.
Y esto es lo que ocurre hoy. Fíjense ustedes que la tecnología del 2022 ya no se parece en nada a la tecnología del 2014 cuando nosotros empezamos con esto. Si esto es lo que podemos hacer a día de hoy, y estas son las ventajas que entiendo que se han demostrado suficientemente con la tecnología del 2022, pónganse en 5 años después. La tecnología y todos los tipos de procedimientos y las organizaciones del personal mejorarán susceptiblemente en este tiempo y, por lo tanto, podremos hacer muchas cosas. Pero cuando piensen ustedes en esto, piensen siempre que lo importante no es la tecnología. La tecnología es relevante porque inicia el proceso. Lo importante es organizar bien las personas que manejan la tecnología. Y las personas son buenas e inteligentes. Y si le damos herramientas, podrán hacer cosas realmente muy, muy relevantes y beneficiosas para los enfermos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo a su disposición para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Invitamos a realizar sus preguntas. Todavía no tenemos acá en el chat alguna que le quieran hacer a nuestro invitado. Por acá, si igual quieren dejar sus preguntas. Yo tengo una pregunta. No sé si mientras tanto algunos de nuestros coordinadores quisieran comentar algo acerca de esta presentación mientras van escribiendo en el chat. Sí, yo tenía una pregunta o comentario que hacer al doctor Casariego. Este es un tema que me ha interesado y en cada viaje a España veo, trato de pensarlo a la luz de lo que va viendo uno en la televisión, en los noticiarios, etcétera. Una realidad importante en muchas regiones de España, pero ciertamente en la querida Galicia, es el tema de la Galicia rural. Siempre tenemos en mente las grandes ciudades, pero hay una dispersión importante de población en pequeños núcleos que además son núcleos históricos y muy fuertes, muy arraigados. El tema de la ruralidad, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, etcétera, ¿cómo entra dentro de todo esto más allá del usuario típico que está en las grandes ciudades, en las ciudades capitales de provincia, etcétera? Es un tema que me interesa particularmente. Bueno, yo trabajo en Lugo. Lugo es una provincia eminentemente rural y dispersa. Somos unos 400.000 habitantes, de los cuales solo 100.000 viven en ciudades. El resto vive en núcleos de población completamente dispersos. Y ahí habría dos problemas a señalar. Uno es si tenemos una conexión por móvil que llegue a todos los rincones. La respuesta es no, no llega a todos los rincones. Este sistema se puede utilizar de dos maneras. O bien con el móvil del propio paciente, si tiene un móvil moderno significa de menos de 10 años, nosotros le damos una clave y con su propio móvil puede enviar los datos a su historia clínica. Para aquellos pacientes que residen en zonas donde el móvil no funciona, nosotros les prestamos un concentrador, que es un aparatito que se acopla a su línea telefónica y le permite enviar los datos de la misma manera. Le puedo decir que si bien en el año 2014 casi el 60% de los pacientes se llevaban un concentrador, hoy en día prácticamente todo el mundo envía sus datos con su propio móvil, que ya saben manejar. E incluso las personas mayores que tienen poca práctica con su móvil, lo que hacen es que siempre hay un hijo o un nieto que se lo pueda manejar cerca. En Galicia, que es una sociedad muy tradicional, es muy infrecuente que las personas mayores vivan solas y eso le ayuda en esta tecnología. Pero ya le digo, es realmente muy, muy, muy sencillo y no tenemos problemas hoy en día con eso.
Doctor, nos preguntan, no sé si me escuchan bien, si puede compartir por el chat el enlace de las conferencias, perdón, de las revistas. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ok. Si puede dejar, a lo mejor por acá por el chat, el enlace de la revista con la que conversó. También están preguntando acerca de las patologías quirúrgicas. Entiendo que si son tratadas, si nos puede. Sí, claro. Con respecto al... Yo les puedo dejar la presentación entera, se la puedo enviar a donde ustedes me digan y la comparto, y ahí tienen la relación de las... Yo creo que son 4 publicaciones que les he enviado. Con respecto a las patologías quirúrgicas, yo tengo muchísima menos experiencia. Realmente mi experiencia con esto solo es el manejo de los antibióticos prolongados o el control del dolor, pero sé que hay experiencias para el alta precoz de gente mayor con fractura de cadera y también para el control de cirugías abdominales, pero tengo bastante menos experiencia en esto. Seguramente es más de la que yo conozco, ¿no? Ya le digo, hasta donde yo sé, en nuestro hospital de una manera arreglada se hace para 3 o 4 situaciones, que es en la cirugía vascular de miembros inferiores que tienen necesidades de cuidados o de valoraciones prolongadas, y en el tratamiento antibiótico prolongado de infecciones graves, por ejemplo, intraabdominales, y también en el alta precoz de los pacientes ancianos con fractura de cadera. Es la única experiencia que yo conozco. Gracias. Por acá pregunta... Perdón, y en las 3 situaciones, aunque la experiencia que tengo es muy escasa, a mí me parece, y esto es intuición, que el sistema es eficaz. Gracias, doctor. Por acá también preguntan si tendrá algún protocolo de telemedicina en el abordaje del dolor torácico. No, lo siento, pero no. No tengo ningún protocolo de ese estilo, ni tampoco lo conozco, no le puedo decir. Por acá preguntan cuánto tiempo se da de seguimiento a los pacientes antes de dar por alta las patologías menores. Nosotros intentamos que las patologías seguirlas por telemedicina el menor tiempo posible, sobre todo por la fatiga del paciente y de su familia de sentirse observados de manera permanente. Tengan en cuenta que en el caso del COVID el protocolo es que envíen sus datos 3 veces al día. En el caso de la insuficiencia cardíaca puede ser 1 o 2 veces al día. La gente, sobre todo los que se encuentran bien, se fatigan de hacer esto y entonces piden que el protocolo sea lo más breve posible. Para la mayor parte de las patologías, menos de 2 semanas es suficiente. Para las patologías más menores, realmente no lo sé, porque no tenemos patologías poco graves que sigamos así. No seguimos infecciones banales, seguimos pacientes que, si no estuviesen seguidos por telemedicina, probablemente estuviesen ingresados dentro de un hospital. Gracias. Por acá también preguntan cuáles son las complicaciones más frecuentes luego de los 14 días. Si se refieren al COVID... Entendería que es el COVID. Sí. El protocolo de seguimiento ha variado a lo largo de todo el tiempo de la pandemia. Empezamos siguiendo los 10 días, luego 14 y actualmente estamos en 7. Pero no les damos el alta si al cabo de este tiempo el paciente no se encuentra bien y aceptas mantener el seguimiento. Lo más frecuente es febrícula persistente, cansancio prolongado o sensación de malestar general. Esas son las 3 cuestiones que vemos con mayor frecuencia. A menor distancia, la gente se puede quejar de afonía o de pérdida del gusto o del olfato. Pero bueno, estas son cosas por las que nosotros no lo seguimos. Lo que sí es verdad es que
solamente de los pacientes que tuvieron que reingresar, o sea, de los que estábamos siguiendo y tuvieron un siguiente episodio, ninguno se produjo después de la tercera semana. O sea, que cuando el proceso iba mal, iba mal dentro de las 3 primeras semanas de seguimiento o después del alta. Por lo tanto, a partir de ese momento entendemos que el alta es segura, que los síntomas son menores y que se podrá ir el paciente sin seguir, sin mayor problema. Gracias. Por acá, por supuesto, están mencionando que muchas gracias por la conferencia, que excelente. Voy a unir 2 preguntas que separadas, pero igual están como muy alineadas. Nos dicen cómo manejar la resistencia de los médicos a la telemedicina, pero esta quiero atarla a otra que nos hacen aquí, cómo han hecho con los pacientes mayores y también el uso de la tecnología y relacionado a este contexto, ¿no? Quizá en nuestro hospital la situación es distinta. Siempre hubo muchas resistencias, pero como se empezó a usar con pacientes con insuficiencia cardíaca entre los años 2015 y 2020, ya había un grupo de personal médico y personal de enfermería que sabía manejarse en esta circunstancia, que sabía que la cuestión funcionaba y por lo tanto se pudo reclutar a estos médicos y estas enfermeras para que enseñasen a los demás. Al principio las resistencias fueron muchas, no por el personal de enfermería, que lo aceptó de buen grado de primera voz y lo aceptó bien, sin ningún problema, sí más por los médicos que no estaban acostumbrados a tomar decisiones sin conocer o ver a un paciente. Sin embargo, con el paso del tiempo, tengan en cuenta que llevamos ya más de 2 años de pandemia, las resistencias se fueron disipando solas, porque el boca a boca dentro del hospital hizo ver que no teníamos problemas, que no teníamos complicaciones y sobre todo que teníamos muchos menos pacientes ingresados a la vez que los hospitales de nuestro entorno. Eso hizo que poco a poco las resistencias se fueran venciendo y a día de hoy las resistencias son muy escasas ya, pero nos ha tomado 2 años. Muy bien, gracias. Por acá también están preguntando que si existen trabajos o protocolos en los centros de atención primaria para el manejo de condiciones crónicas o que si eso incluye algún documento de recomendaciones hospitalarias. Yo conozco algunos protocolos de asistencia primaria en el medio donde yo me muevo, pero son protocolos no publicados que pertenecen a grupos de médicos que siguen a pacientes en determinadas zonas. Sé que existen, pero desconozco realmente los entresijos de su contenido. Con respecto a lo que preguntaban antes de cómo convencer a las personas mayores de utilizar la tecnología, así como en el año 2015 era una cuestión complicada, en el año 2020 y más con la pandemia, prácticamente todo el mundo tiene un móvil de una generación aceptable en su poder y si no lo tiene él, lo tiene alguien que vive en su domicilio, con lo cual la reticencia al uso es baja porque lo usan ya. Nuestro mayor problema ha sido, sorprendentemente, y se pueden reír, con las dificultades que tienen las personas mayores para dar con la tecla adecuada, pues cuando tienen que poner la saturación y marcarla con la tecla, pues a veces es difícil y se cometen muchos errores de tecleo que obligan a muchas llamadas, ¿no? Si uno quiere poner 96 y pone 66, y esa cifra la mete en el sistema como saturación, al personal sanitario que recibe ese dato le va a saltar una alarma en roja diciendo que hay uno que se está muriendo y le va a llamar por teléfono. Y cuando eso ocurre, casi siempre es un error de tecleo, que es uno de los errores más frecuentes que hemos detectado, más que el rechazo que no hay. Gracias. Por acá también te preguntan, el doctor Patiño, ¿quién gestiona el entrenamiento del personal sanitario encargado del programa de telemedicina?
Cuando empezó la telemedicina, el servicio donde yo trabajo, teníamos una enfermera gestora que se dedicaba a gestionar los pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca. Yo me hice cargo del entrenamiento de facultativos y la enfermera del entrenamiento de otras enfermeras, formando un pequeño grupo de 5 o 6 personas que tuvieron una curva de aprendizaje relativamente larga en el tiempo porque se manejaron con pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando empezó el COVID, estas 6 personas gestionaron el aprendizaje de más enfermeras y más médicos, haciéndolo primero en una sesión falsa, educándonos unos a otros, una sesión que era de una mañana, y después trabajando en lo que llamamos salas virtuales, esto es 3 o 4 personas estando juntas a la vez y siempre al menos una persona veterana. En 2 o 3 mañanas la gente se acostumbra a manejarse en esto. Es sorprendente lo rápido que es, pero también es sorprendente la diferencia que hay cuando usted oye hablar a un médico o un enfermero entrenado sobre cómo se hace esto con un paciente y a un no entrenado. Las diferencias son abismales. Por lo tanto, hemos aprendido unos de otros. Yo no sé si esto está relacionado, pero por acá también preguntan, ¿los profesionales de enfermería reciben formación en telemedicina? Creo que está muy alineado con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Sí, no tenemos una formación reglada. Los más veteranos han enseñado a los más jóvenes. Con esto, las enfermeras y enfermeros de mi servicio han creado una especie de manualillo de cómo se hace, y este próximo mes de junio ofrecerán el primer taller de formación para otras enfermeras con una formación realmente reglada, ¿no? Una formación de 3 horas en un taller reglado en el contexto de un congreso de enfermería de medicina interna. Por acá tenemos un comentario, hablan de si poseen experiencias en patología musculoesquelética. ¿Perdón? ¿En patologías? Preguntan si tienen patología musculoesqueléticas. No tengo ningún tipo de experiencia en ese tipo de pacientes, la verdad es que no. Por acá preguntan, después de esta exitosa experiencia, ¿se ha replicado este programa en otros hospitales locales o de otras provincias? Lo que es el sistema de atención a insuficiencia cardíaca, sí. Se ha implantado, que yo sepa, al menos en otros 20 hospitales de España. Con respecto a lo del COVID, hasta donde yo sé, hay experiencias parecidas, pero no copia de estas que les he señalado. Por aquí hacen una referencia a los temas de formación, pero dicen que si eso es formación para médicos en telemedicina, tendrá taller. Pues supongo yo que sí, que lo lógico sería hacer una formación en talleres sobre cómo manejarse en esta circunstancia, pero todavía no lo hemos hecho. Todavía no lo hemos hecho, la verdad es que no. Hemos hecho una formación de unos con otros, no reglada. Bien. En enfermería empezamos, en médicos tendrá que esperar. Muy bien, gracias. No tengo algún tipo de pregunta, más bien agradecimientos. Patricia Valenzuela menciona excelente información. Considero que la telemedicina llegó para quedarse y se irá ampliando pues, en el sector. Y dan las gracias, que muchas gracias por su participación, excelente conferencia y además muy interesante el tema y lo que representa actualmente en el mundo, ¿no? No sé si alguno de nuestros coordinadores, para ir cerrando y por supuesto agradecer lo que fue esta participación. Sí, yo quería pues, comentar que yo creo que se cumple el propósito, que es generar motivación en un grupo de
estudiantes del diplomado, sobre todo de cara al futuro y el ejercicio de su gestión como gerentes del sector salud. Es todo un proceso. Emilio nos acaba de compartir lo que ha sido la experiencia, que es todavía un proceso en construcción. Pienso que replicar esas experiencias, aprovechando los aprendizajes que ya se tienen, estoy seguro que pudiéramos obtener del grupo de Emilio, pues nos da la posibilidad de a futuro empezar con proyectos de telemedicina, aún con las limitaciones que tenemos en el país, pero se construyen. Lo importante es que son procesos que hay que iniciar, y pues este grupo de los primeros gerentes del sector salud venezolano, pues yo creo que tienen como propósito o como reto atender este aspecto que sin duda no solamente vino para quedarse, sino que realmente tiene una contribución importante como una herramienta para la atención sanitaria en cualquier ubicación, pero particularmente en nuestro país. Pues reiterarte las gracias, Emilio, ha sido de verdad de muchísimo provecho. Creo que la hora que compartimos pues deja mucho para reflexionar y para mucho aprendizaje también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Yo encantado de estar aquí y a vuestra disposición siempre que lo deseéis. Muchísimas gracias, doctor Villasmil levantó la mano, no sé si quiere comentar algo. No sé si nos escucha. Hola. Hola, Gustavo. Le escuchamos, doctor. ¿Me escuchas? Hola, no sé si me escucha. Porque... Recortado. Bueno, no, solo quería unirme a las expresiones de gratitud ya dichas por el doctor Patiño, pero desde una perspectiva muy especial, ojalá y se escuche, porque me toca destacarla como directivo que fui de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y es la de la especial gratitud que los internistas venezolanos guardamos para el doctor Casariego. En la hora nona, que es la hora ciaga que vivimos, las compañías merman, las solidaridades son escasas y nunca nos faltó la de los colegas de la SEMI, bajo la presidencia del doctor Casariego, haciéndose presente de un modo u otro en momentos en los que realmente los venezolanos todos, los médicos venezolanos, nos sentimos especialmente solos. Debe ser porque aquello que a mí me enseñaron de niño, que en Venezuela ningún gallego es extranjero, no puede serlo, siempre es de los nuestros, y como tal le sentimos, y quiero en nombre de todos nosotros, doctor Casariego, agradecérselo públicamente. Gracias, doctor. Igual por acá en el chat siguen dando muestras de agradecimiento, preguntan, nosotros en el IES y este diplomado tiene conferencia semanal los días miércoles, cuando no hay conferencia se anuncia, y generalmente la coordina, valga la redundancia, nuestros propios coordinadores del diplomado de salud, quienes estuvieron presentes en esta actividad respondiendo una pregunta en el chat. Doctor Casariego, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias por todas sus atenciones y a su disposición siempre que lo requieran y lo necesiten. Muchas gracias, de verdad. No, de verdad, muchas gracias. Importante espacio con nuestros invitados y nuestros estudiantes del diplomado. A todos los que se unieron, nuevamente gracias. Bienvenido a este ciclo de conferencias que se da semanalmente. A todo el equipo IESA por apoyarnos la tarde de hoy. Nuevamente gracias y feliz tarde. Hasta luego. Chao. Chao.